con Susel Paredes. Susel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué En tal, medio Susel? de estos momentos de dolor, darnos un abrazo, las peruanas y los peruanos, para seguir adelante, ¿no? Claro que sí. ¿Qué destacarías, Susel, del mensaje de hoy de Martín Vizcarra? Bueno, empezaría por el final, porque lo que ha propuesto la carne política de este mensaje es el Pacto Perú que ha anunciado. Un pacto en el que va a invitar, ha señalado, a partidos políticos. Empezando por ahí, me parece que falta. Creo que hay que invitar también a organizaciones sociales porque estamos en un momento muy sensible. Tenemos 2.600.000 desempleados solo en Lima y necesitamos saber qué vamos a hacer con esas ciudadanas y ciudadanos. Y para ello no es suficiente hablar con los partidos políticos. Tenemos también que hablar con las organizaciones sociales. Haciendo una comparación con el Te Deum de la mañana, por ejemplo, el arzobispo de Lima, el señor Castillo, ha señalado que va a ser un diálogo barrio por barrio, mostrando una vocación más inclusiva para la hora de hacer una reflexión. Y me parece que el presidente debe también tomar en cuenta a las organizaciones sociales y gremiales. Sobre el tema de la salud, me parece muy importante que finalmente tengamos un sistema digno de salud que no diferencie entre peruanos pobres y peruanos que tengan dinero. Ni siquiera estoy diciendo entre pobres y ricos, sino que diferencia gravemente a los pobres que mueren porque no tienen atención en salud. Sin embargo, solamente ha hablado de MINSA y de salud, pero no ha hablado de la integración de la sanidad de las Fuerzas Armadas y policiales. En ese sentido, creo que ha faltado una mención a esa parte de los sistemas de salud que tenemos, porque no solo son MINSA y salud, está también el sistema de las sanidades de las Fuerzas Armadas y policiales, que tienen también un presupuesto muy importante. En esta pandemia han muerto muchísimos policías, solo comparable o inclusive comparando porcentajes mayor que en la época del conflicto armado interno. Entonces, eso diría sobre el primer acuerdo, un sistema unificado, pero le falta una parte. Luego, sobre la construcción, bueno, de mejoramiento de la calidad educativa y que se acorten las brechas entre lo rural y lo urbano. Y aquí yo quiero preguntar, ¿dónde están las laptops que iban a comprar? ¿Y cómo va a ser para que todas las zonas rurales tengan internet? Porque ahora la inclusión está en el acceso a internet, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta antes Sí, de claro que sí, continuar. te estaba No, escuchando muy este, atento y precisamente hablaste de un punto que el presidente no mencionó, ¿verdad? ¿Dónde están las lactos? Que fue uno de los mensajes que dio hace ya un poco más de un mes, ¿verdad? Porque supuestamente las lactox iban a llegar para que muchos niños en el interior del país sean incluidos en este programa Aprendo en Casa, que sí ha sido mencionado por el presidente. Así es. Más bien, las personas, los niños han utilizado la radio, la televisión y los celulares. Inclusive han tenido que caminar hasta zonas un poco más altas para poder tener señal. Los universitarios de beca 18 han escuchado las clases por sus celulares porque no podían conectar sus laptops a la internet. Solamente había señal vía teléfono. Entonces, yo creo que la brecha entre el campo y la ciudad pasa indispensablemente, inexorablemente
por la conectividad. La conectividad es lo único que va a lograr que acortemos la brecha. Porque si ahora están en su casa un niño del Marca y un niño de una escuela en Caballococha o en Imacita, la diferencia está en el acceso a Internet. En que un niño lo va a escuchar por la radio entrecortado o por el teléfono entrecortado y el otro en su casa con una gran pantalla, con una fluidez en la conectividad. La brecha ahora está en la conectividad y me parece que esa es una ausencia en el discurso presidencial. El presidente Susel ha dicho también que, bueno, ha anunciado un segundo bono de 760 soles. ¿Cómo ves este anuncio? Me parece, en mi opinión, que es un error que sigamos con la misma línea de distintos tipos de bonos. En nuestra opinión, y en Fuerza Ciudadana, el partido que milito, aunque no esté inscrito, planteamos un bono universal que se considere a través del DNI, porque el bono por sectores no ha funcionado. El bono no ha llegado a quienes debe, y no ha llegado a quienes debe porque lo han sectorizado. El bono, para que funcione, debe ser universal y debe ser señalado a través del DNI. Lo que sí puede es filtrar a través de la SUNAT y otros mecanismos, o la SUNAT, para retirar a quienes te consta que tienen ingresos. Pero yo conozco personas que no han recibido el bono por una razón muy simple, porque no sabes dónde están, no tienen cuenta de bancaria, es más, tienen terror de los bancos, no tienen acceso al crédito, entonces, ¿para qué van a tener una cuenta de ahorros? Porque además no llegan a ahorrar nunca. Entonces, yo creo que respecto al bono, tiene que cambiar el enfoque, pero parece que eso no lo va a hacer y va a seguir en sus diversos tipos de bonos y eso no va a funcionar. Esa es mi opinión. Con respecto también bueno, no es un bono propiamente dicho, pero el presidente ha anunciado también que se va a entregar una pensión de 200 soles para, bueno, los niños que quedaron en orfandad hasta que cumplan la mayoría de edad, ¿no? Cuyos padres murieron por el COVID-19. Ya, ok, me parece que es una buena iniciativa. Ahora los niños nacen e inmediatamente tienen DNI y nuevamente vamos a tener que ver cómo alcanzas. ¿Cuáles niños huérfanos? Porque esta enfermedad de la pandemia ha matado a ricos y ha matado a pobres. Entonces también, ¿cómo va a ser? ¿Automáticamente el huérfano recibe los 200 soles? ¿O van a pasar por un filtro? Yo creo que el error más grande que tuvo la ministra anterior del MIDIS fue el manejo de los bonos, y recuerdo con furia cuando decía, no vayan, vean en su teléfono si están en la web. Cuando la gente no tenía ni megas, Mucha gente que ni no tiene un cuenta. smartphone como la ministra o como, bueno, como nosotros, ¿no? Espero que la nueva ministra tenga en cuenta que hay peruanos que no están conectados, ¿ya? Entonces, yo creo que si le va a dar un bono a los huérfanos de 200 soles, no se cometan los errores que se han cometido en el reparto del dinero de los otros bonos, porque la plata le ha llegado a quien tenía plata, no le ha llegado a quien le faltaba. Por ejemplo, las trabajadoras del hogar, muchas de ellas tienen la dirección de sus empleadores. Entonces tienen direcciones de La Molina, de Miraflores, y no les llega, cuando ellas en realidad no viven ahí, ellas trabajan ahí. Entonces, por eso es que el tema de los bonos, en mi opinión, es uno de los puntos más críticos y donde más grave ha sido la falla en el manejo de la pandemia por el presidente. Susel, ya para terminar, este anuncio del presidente también, ¿qué te parece que él haya dicho que las Fuerzas Armadas se quedan en las calles hasta fin de año apoyando la labor policial? Bueno, mira, yo creo que las Fuerzas Armadas tienen unas competencias que están señaladas en la Constitución.
Pero también es cierto que su presencia en las calles tampoco ha sido tan determinante. Hemos tenido desorden, hemos tenido gente que pasaba, gente que ha roto el toque de queda. Entonces tampoco pensemos que las Fuerzas Armadas son la solución para todo, porque en esta ocasión han participado y no es que haya mejorado mucho el tema, porque en pleno toque de queda han habido asaltos, han habido robos a las casas, los controles de documentación no han sido lo suficientemente estrictos ni han sido suficientes tampoco. O sea, este es el momento en el que hemos probado que las Fuerzas Armadas tienen una formación y una función que es muy distinta a la policía. Y que si bien puede apoyar en determinados momentos, no es una garantía para la seguridad ciudadana, porque las Fuerzas Armadas tienen otro rol, otra preparación, otra formación. Entonces, yo lo he visto, porque yo he estado en la calle Claro, cuando por eso te había... preguntaba, ¿no? Tú tienes contacto yo directo no con la veo, calle. claro, yo no he visto que las cosas hayan mejorado con la expectativa que tenían algunas personas, que pensaban que cuando las Fuerzas Armadas salgan a la calle, todo iba a estar en paz, no iba a haber ni un robo. No, mentira, eso no ha sido así. Entonces tampoco sobrevaloremos la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, ¿ya? Ahora, como te digo, volviendo para concluir, no quisiera despedirme y señalar que el Pacto Perú hay que verlo con mucha atención. Me parece que este Pacto Perú no solo debe incluir partidos políticos, sino también organizaciones sociales de distinto tipo para llegar a un punto mínimo de acuerdo en determinados puntos, ¿no? Recordemos que estamos en una crisis muy grave. Así descubran la vacuna, la crisis va a continuar. Sin embargo, yo soy de un grupo de personas que pensamos que la vacuna no va a ser rápido ni va a solucionar todo. Recuerda, el virus del VIH tiene 45 años, no tiene vacuna y no tiene cura. Y hay un montón de otros virus que están alrededor nuestro que tampoco se han resuelto. Yo creo que el punto es convivir con el virus teniendo unas políticas públicas que logren que ninguna persona muera por falta de salud y que ninguna persona pierda facultades o capacidades por falta de atención en salud. Bien, Susel. Listo, pues te agradezco. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Bien, fue Susel Paredes, columnista y frecuente invitada de Perú 21. Si usted la quiere volver a escuchar, por supuesto, en nuestra página web, en nuestras redes sociales y mañana en nuestra edición impresa. Ahora me...